9:20 de la mañana, nos metemos en otros temas de actualidad. Como les contábamos al inicio del programa, hoy es el Día Mundial del Síndrome de Down y para conocer, hablar, ahondar sobre la situación en nuestro país es que recibimos en esta jornada al prosecretario de la Comisión Directiva de la Asociación Down del Uruguay, a Gabriel Álvarez. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos Bienvenido. días, un gusto. Un gusto recibirlo. Bueno, en Uruguay viven más de 2000 personas con síndrome de Down. ¿Cuál es la mirada en cuanto a la realidad de estas personas y sus familias desde la asociación? El año pasado se hizo un relevamiento y allí se dimensionó la población de personas con síndrome de Down en 2200 y se exploraron distintas dimensiones de la vida, ¿verdad? Educación, trabajo, salud, calidad de vida, y es bastante heterogénea en relación a la situación socioeconómica de las personas con síndrome de Down. Sin embargo, hay algunas situaciones que son bastante homogéneas, como por ejemplo el acceso a la educación y el cumplimiento de los derechos educativos. 50% de las personas mayores de 15 años no completa la educación primaria. El 85% no accede a la media básica, el 90% no la termina. Las personas en edad de trabajar, tan solo un 10% tienen trabajo. Un 20% tuvo trabajo o está trabajando en el momento en que se hizo el relevamiento. El promedio o la expectativa de vida son 56 años. Entonces, este tipo de situaciones nos moviliza a actuar para poder facilitar la participación plena de las personas con síndrome de Down en todos los aspectos de la vida. ¿Se ha avanzado en la inclusión en estos últimos años? En la inclusión, y hablo desde lo laboral, la escolarización, recién mencionaba esas cifras, pero parece ser que de a poco se empieza a incluir, que pueden tener oportunidades, que hay maestros formados para hacer esos acompañamientos. Bien, han habido avances. En algunas áreas, en otras no tanto. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, más niños con síndrome de Down asisten a la educación común y no a la educación especial. Hay distintas formas de desarrollar la educación inclusiva, como lo entienden en distintos estados, ¿no? Distintos gobiernos o distintos sistemas educativos. Hay quienes consideran que la existencia de la educación especial es la forma de incluirlos. Lo que nosotros consideramos es que las personas con síndrome de Down tienen el mismo derecho a participar en aulas comunes. ¿Y eso no se está logrando entonces? Ha habido un cambio, sí, pero todavía el 32% de los niños en edad escolar asiste a educación especial. Consideramos que es un derecho que debemos cumplir, la posibilidad de que participen, pero no solo por ellos. Nosotros como padres, si hubiéramos tenido la oportunidad de compartir aula con personas con síndrome de Down, hubiera sido muy distinta para nosotros la noticia. Con respecto a los niveles de escolarización, justamente esos porcentajes que tú manejabas, primero, le quiero preguntar cómo estamos con respecto a otros países para tener, digamos, si es que tienen ese dato, y segundo, qué factores inciden para que esos porcentajes no sean mayores. Bueno, la experiencia internacional es muy diversa, ¿no? Pero muy diversa. Entonces, tú tenés, más que países, experiencias regionales dentro de países donde no existe la educación especial. Ajá. Y otros en el que prácticamente todos los niños con discapacidad intelectual asisten a educación especial. Entonces es muy diversa la situación. ¿Cómo fue la otra pregunta? No, ¿y qué factores inciden para tener esos porcentajes que a priori uno puede pensar que son relativamente bajos? Sí, son múltiples los factores. Está habiendo un cambio respecto de la percepción de las familias y de las propias personas con síndrome de Down. Por ejemplo, a las generaciones anteriores, cuando se les pregunta por qué razón no trabajan, hacen referencia a enfermedad o la condición misma del síndrome de Down. Las nuevas generaciones
hacen referencia a la falta de capacitación. Entonces la explicación es diferente. Claro. Empieza a haber un cambio de percepción en la sociedad y en las familias y en las personas. Sin embargo, todavía tenemos un debe importante, ¿no? También la percepción de los actores a todo nivel del sistema educativo. Todavía tenemos centros educativos que rechazan la inscripción de personas con síndrome de Down. ¿Pasa eso? Sí. ¿En Cada el vez ámbito menos, pero privado? pasa. Sí. ¿En el público también? El público no puede. Bueno, por eso Pero se lo se consultaba, establecen- pero vi un gesto un tanto confuso. Pero se establecen a veces condicionantes que las entendemos como barreras. Recorte del horario, la exigencia de un acompañante en el aula, que muchas veces tiene que ser financiado por la familia. Incluso tiene que ser seleccionado por la familia. A veces el centro educativo pide la figura del acompañante pedagógico, que no existe y no hay formación para el acompañante pedagógico. En otros países se le llama el maestro sombra, como una forma de explicar cuál es la función que cumple y por qué no estamos de acuerdo. El acompañante o el especialista debe acompañar al cuerpo docente, no al niño. ¿Bien? No como una figura que esté sentada al lado del niño permanentemente. Exactamente, que lo que está haciendo es traducir la propuesta para el grupo a la supuesta capacidad del niño. Pero entendemos que hay estrategias que pueden abarcar a todo el grupo, ¿sí? Hay algunas experiencias que así lo demuestran. Por supuesto, requiere capacitación, diálogo, reflexión, intercambio. Gabriel, Mientras y en preparábamos ese la nota, sentido, perdón, ¿qué rol juega la asociación, ¿no? en los centros de estudio? Imagino que hay docentes que les gusta participar de los talleres, de las actividades, formarse en esa área también, con los padres, también conocer sus derechos como tales, ¿no? Y a los mismos chiquilines. ¿Qué rol juega ahí la asociación? Muy buena pregunta. La asociación tiene distintas líneas de acción. Una de ellas es en el área educativa. Hay equipos de educación que están integrados por técnicos y profesionales, por ejemplo, trabajadora social y maestra, y por padres. Los padres, los familiares, somos honorarios, ¿no? Los técnicos son pagados por la asociación para que desarrollen su tarea de forma profesional. Y hay muchos docentes y muchos centros educativos que se acercan a la asociación solicitando el apoyo para los procesos de inclusión de los niños en el aula o en el centro educativo. Esa es una de las acciones que llevamos adelante. ¿Faltaría una línea a nivel política, educativa, de generar justamente un trabajo más general de inclusión? En el plan de desarrollo educativo de la presente administración, por ejemplo, uno de los objetivos estratégicos que se plantea es la inclusión de las personas con discapacidad en la educación media básica. Está en el plan. Lo que nos hubiera gustado es ver más acciones tendientes a lograr ese objetivo. ¿Sí? Que no han habido. No suficientes. Porque este relevamiento del que le estamos hablando se hizo en el 2023. 2022 el trabajo de campo, 2023 se hace la difusión y esos son los datos. Ahora, Gabriel, pareciera con todo esto que estás señalando que si no hay una voluntad y una fortaleza desde la familia, ya sea la madre, el padre, ambos abuelos, toda esa red de contención, esos chiquilines no tendrían oportunidades. Es cierto. Otra de las tareas del equipo de educación es ayudar a las familias, apoyarlas en el proceso de inclusión, incluso a divulgar y dar a conocer los derechos educativos y formas de cumplirlos. ¿Qué pasa con la salud? Porque estamos hablando de la inclusión laboral y educativa, pero también la atención a nivel médico. ¿Qué pasa con eso? La esperanza de vida ha crecido, sin embargo hay menos nacimientos también de personas con síndrome de Down.
Sí. Bueno, tocaste varios puntos. Sí, la esperanza de vida está en los 56 años en este momento a nivel internacional y ha crecido sobre todo porque las afecciones a la salud que vienen acompañadas con el síndrome de Down, problemas de hipotiroidismo, cardíacos, de baja visión o ceguera, están muy asociados al síndrome de Down, pero sobre todo los avances en cardiológicos han contribuido a aumentar la esperanza de vida. Y eso es algo muy bueno, ¿sí? Eso es algo muy bueno. Por ejemplo, ¿no? Mi hija fue operada 5 veces y el trato hacia ellos ha mejorado muchísimo en el sistema de salud. Estamos muy agradecidos y reconocemos mucho la forma en la que se atienden a nuestros hijos. Sin embargo, nos gustaría, y esta es una de las propuestas, alcanzar a un centro de atención específica. Que se lograra establecer un centro de atención específica con formación adicional sobre el síndrome de Down para el personal médico, enfermeros, enfermeras, etc. Dijiste algo que me quedó dando vueltas en la cabeza y te quiero preguntar, ¿qué siente un niño Down, qué siente la familia del niño cuando va a un colegio, lo quiere inscribir y no lo aceptan? La educación es el primer ámbito de participación pública de las personas en general. Y uno siente mucha angustia, incomprensión, desesperanza por momentos. Pero cuando uno encuentra un centro, un equipo docente, un equipo de dirección que le da la bienvenida, uno siente que bueno, se lo entiende y que hay valor humano allí. ¿Sí? Eso pasa a nivel de inicial, de primaria quizás. ¿Qué pasa más adelante en el ciclo educativo en secundaria? Usted algo adelantaba, pero ahí los acompañamientos son otros. ¿Qué pasa cuando la persona con síndrome de Down puede avanzar en su trayectoria educativa? Sí, la educación media es un desafío. Las cifras son muy claras, ¿sí? No son pocos los casos en los que las familias reciben la recomendación de que no asistan a centros de educación media porque la educación media no está preparada para recibir a personas con discapacidad intelectual. Y hay mucho desierto en esto. Hay mucho desierto. Sin embargo, no es la forma. Debemos llevar a nuestros hijos a la educación media. Debemos exigir que se cumplan sus derechos educativos, porque es la enseñanza obligatoria. Pero muchas veces cuando nuestros hijos no van o dejan de asistir, nadie los va a buscar. Como en otros casos. De hecho, muchas de las familias optan por ejemplo, los talleres de orientación laboral que se dan en centros de educación especial, que no son estrictamente parte de la educación especial, y las familias muchas veces lo entienden como que siguen asistiendo a educación formal, pero no es formal, no cumple el derecho educativo. ¿Cuánto de todo esto está basado en una subestimación de la persona con síndrome de Down? El otro día vi una campaña a través de redes, estaba en inglés, de una muchacha con síndrome de Down que empezaba diciendo: no me enseñaron Shakespeare. Bueno, como que el desafío que ella había encarado y que terminaba mostrando el derecho a vivir por su cuenta, el derecho a tener una vida sexual plena, gran tema para las personas con síndrome de Down, el derecho a aprender Shakespeare, por ejemplo, que no se lo habían enseñado por subestimarla y ella igual aprendió Shakespeare. ¿Cuánto de todo esto está basado en eso, ¿no? En pensar siempre que son personas como niños? Este relevamiento del que les hablaba fue el segundo. El primero fue hace más de 20 años.
Y justamente una de las consignas era esa, por qué seguimos infantilizándolo, ¿no? Es muy difícil cuantificar en qué medida sus limitaciones son resultado de la subestimación. Pero lo que sí podemos ver, que cuando no se los subestima, ellos logran progresos muy importantes. ¿Sí? No me atrevo a cuantificarlo, pero en una medida muy importante depende de lo que nosotros consideramos que ellos puedan hacer. Debemos de aceptar y entender que el síndrome de Down no es una enfermedad, es una condición genética. Claro. Es parte de la diversidad humana. Y en ese sentido, al igual que todos, vamos a lograr hacer cosas diferentes. Pero todos debemos tener la posibilidad de alcanzar nuestro máximo desarrollo según nuestras posibilidades. Y si se nos niegan los espacios de desarrollo y de estímulo, entonces este va a ser limitado irremediablemente, ¿no? Claro. ¿Y dónde está el recodo, el refugio de la familia cuando siente justamente que sus hijos son discriminados por su condición, tanto en el ámbito educativo como en el ámbito laboral? Eso es lo que está en la esencia del nacimiento de la asociación, ¿sí? Otra de las líneas de acción es darle la bienvenida a las familias en el que nacen o reciben un diagnóstico prenatal con síndrome de Down. Se hacen charlas que son prácticamente mensuales en el que se reciben a estas familias y... familias con mucha frustración, con mucha rabia. Claro, yo recuerdo, ¿no? En mi experiencia personal, el sentimiento de desolación es brutal. Y cuando uno llega y se integra a un grupo de familias en el que le anima y le cuenta las experiencias que uno disfruta, ¿verdad? Con un hijo con la condición, con la trisonomía 21, como se le indica, la situación cambia, la perspectiva cambia. El refugio de la comunidad, digamos. Exactamente. No debería ser así. No. El refugio debe ser la sociedad. Claramente. Tal cual. Tal cual. Yo no quiero dejar pasar, hace un tiempo, ¿te acordás, Alfredo? Hacíamos informes para Subrayado, por esta fecha también, y veíamos la realidad de Magdalena Cosco, una chica que hoy por hoy es instructora en fitness, da sus clases de Zumba también, se la ve a través de redes sociales y la conocimos en pleno periodo saliendo de secundaria. Mercedes Viola, su mamá también, que trabaja muchísimo, sobre todo por la inclusión educativa, y a Luciana y a José, que también son grandes amigas que les tocó atravesar por todo esto que estás planteando tú, ¿no? El recibir ese diagnóstico que muchas veces no se detecta en el embarazo, y tal vez la situación y el golpe es todavía peor porque uno no se viene, ¿no?, preparando para ver esa realidad, creo yo, por todos esos miedos que después se plantean, ¿no?, como padre, a la frustración, a la posibilidad que se los rechace social, educativamente. Así que bueno, felicitaciones por todo este trabajo también que realizan. Muchísimas gracias. Muchas gracias.